Universidad Rural de Guatemala les da la cordial bienvenida a este curso virtual de la clase de Derecho Notarial 3 con la clase correspondiente a la semana 8, denominado el tema Relación del notario con el protocolo. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo a la relación que el notario tiene con el protocolo. Para ello es importante nuevamente revisar lo que para el efecto establece el artículo 1 del Código de Notariado, donde nos indica que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El protocolo es un impuesto correspondiente a las hojas que el Estado le provee al notario, en la cual requiere que autorice instrumentos públicos cuando así lo requiera la ley, como requisito esencial para su validez. Como vemos en el artículo 1, nos resalta que el notario tiene fe pública y lo que él hace es hacer constar y autorizar actos y contratos. Cuando encontramos la legislación de nuestro país en materia de contratos, nos damos cuenta que hay muchos contratos que para que tengan validez tienen que tener la formalidad de ir autorizados en escritura pública, siendo el notario el encargado o dotado de fe pública por el Estado para hacer constar dichos actos y contratos, como auxiliar del Estado. También en el artículo 8 se establece que el protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación y razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Entonces vemos que el protocolo es el que le van a asignar al notario para que ejerza su función notarial, ya que muchos de los instrumentos públicos requerirán ir autorizados dentro del protocolo con papel especial sellado para protocolos establecido en la ley para ello. Acá tenemos un ejemplo de qué son esos otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Dentro de ellos está la transcripción del testamento cerrado, se los pongo como un ejemplo. También en el artículo 9 del Código de Notariado se establece que las escrituras matrices, actas de protocolación y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Como vemos, es una determinación que la ley establece, la cual debe de ser cumplida. Y que son las escrituras matrices, las actas de protocolación y las razones de legalización de firmas las que deben ir extendidas en este tipo de papel, en consecuencia formar parte del protocolo. Ahora bien, la relación notarial que puede suceder entre el notario y la persona que requiere sus servicios. Tenemos que esta relación notarial, en su definición, es la relación que se entabla entre el notario y quienes requieran su actuación profesional. Es importante entonces establecer que no solo el notario se relaciona con el protocolo, sino el notario se relaciona con las personas que requerirán de sus servicios para autorizar esos actos y contratos. Dentro de esta relación notarial que se realiza, tenemos a los sujetos que participan en la misma. Y el sujeto agente va a ser el denominado notario, en virtud de que será él el que se pondrá a disposición, si ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, para prestar sus servicios notariales. Y el sujeto paciente, que en este caso es el cliente, todo aquel que requiera los servicios notariales para que se le autoricen actos y contratos. Debemos de recordar que uno de los principios de suma importancia en derecho notarial es el principio de rogación, en el cual pues el trabajo del notario debe de ser a ruego. También es necesario que tengamos algunos aspectos claros en virtud de que el notario, si bien es cierto, está facultado para autorizar actos y contratos, tiene algunos impedimentos para actuar en algunos casos específicos.
¿Cómo lo encontramos a continuación? Tenemos impedimentos denominados legítimos, es decir, todos aquellos que están establecidos en la ley. Dentro de ellos encontramos en el artículo 77 del Código de Notariado que el notario autorizará actos y tiene prohibido autorizar actos y contratos en favor suyo o de parientes. Por eso es que este es un impedimento de categoría legal o legítima, porque es la misma ley la que le dice, si bien es cierto, usted puede realizar su función, está imposibilitado, impedido para hacerlo donde autorice actos o contratos en beneficio propio o de terceros, o de sus parientes, perdón. También tenemos impedimentos físicos y materiales, o materiales, que serán todos aquellos hechos que constituyen obstáculos insuperables que imposibilitan el cumplimiento de la rogación. También impedimentos de naturaleza, cuando la misma naturaleza del acto ha obstaculizado su actuación. Los impedimentos deontológicos, que consisten en razones de moral profesional que se oponen al mismo notario, como por ejemplo que se acostumbra que el notario que celebra un matrimonio, pues él tomará la decisión si diligencia al mismo tiempo el divorcio. Por lo regular, los notarios se abstienen de conocer casos de divorcio donde ellos han autorizado los matrimonios. Pero esto corresponderá a la moral de cada uno de los profesionales, si es su práctica hacerlo o no. También tenemos que los sujetos, tanto el cliente como el notario, tienen derechos y obligaciones. Y por ejemplo, tenemos que el cliente tiene la obligación de informar correctamente al notario la situación que está poniendo en exposición y que desea que se le autorice, aportando datos y documentos respectivos, pagando los honorarios y los gastos correspondientes. También el notario está obligado a estudiar el caso y dar al cliente una correcta y adecuada solución de su caso, cobrar por los gastos en que incurra por el adecuado tratamiento del caso. El pago de honorarios y el arancel. En nuestro país existe la libre contratación, por lo tanto se pueden pactar los honorarios libremente. No obstante, si los sujetos de la relación notarial tienen algún inconveniente con el monto que se ha establecido, pues podrán dilucidarlo ante el órgano correspondiente y debido a lo que establece el arancel, será este órgano el que establecerá cuál será el monto a pagar. Sobre el pago de honorarios y arancel van a encontrarlo todo detallado en los artículos del 106, 108 y 109 del Código de Notariado. La extinción de la relación notarial. Existen dos formas de extinguir la relación notarial entre el notario y los otorgantes o quienes lo han requerido. Está la forma normal, en la cual el notario cumple con todas sus obligaciones a cabalidad con su cometido y le han pagado sus honorarios. Pero también está la forma anormal, cuando por causas ajenas al notario no finalizó con su trabajo, sea por quedar impedido para el ejercicio profesional o porque el cliente ha desistido o ha cambiado de notario. De cualquiera de estas dos formas, en la forma normal, pues la ley establece que de igual manera el notario cobrará honorarios proporcionalmente al trabajo realizado. A continuación les presentaré las preguntas correspondientes a esta clase 8.1. Indicar qué faculta al notario para hacer constar y autorizar actos y contratos. A, el protocolo. B, la fe pública. O C, el cliente. 8.2. Indicar a qué corresponde la definición de colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. A fe pública. B, a protocolo. O C, a índice del protocolo.
Y la pregunta 8.3, indique a qué tipo de impedimento para actuar corresponde la prohibición del notario para autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes. A, deontológicos, B, físicos o materiales, o C, legítimos. Agradezco la atención prestada en la presente clase. Gracias.